Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Lozano. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Amaya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Andrés Bravo Rojas. A continuación vamos a desarrollar la actividad número 11, en el cual se va a desarrollar tres temas que son partida doble, registros contables y el tema de los impuestos. A continuación, pues vamos a desenglosar este tema. Los dejo con mi compañero que les va a explicar. Bueno, yo voy a hablar de los registros contables. Los registros contables son herramientas materiales que utiliza el proceso contable y que sirve para la acumulación permanente y ordenada y sistemática de la información contable. Los registros cumplen con una función administrativa ya que almacenan los datos captados por el proceso contable y proveen información clasificada para el control y proceso decisorio. Forman parte de la segunda etapa del proceso contable, elaboración o procedimiento de datos. La clasificación de los registros contables se clasifican en función de la calidad de la información contenida. Los registros que contienen información heterogénea, por ejemplo los libros de diarios. Los registros que contienen información homogénea, por ejemplo el libro mayor. La cantidad de la información de los registros contables, más que nada los registros principales, son registros que contienen la totalidad de la información, ya sea en forma sintética, por ejemplo el libro diario, o analítica, por ejemplo el libro mayor. Los registros auxiliares son registros que contienen parcialmente la información, por ejemplo el subdiarios y el submayores. Según las exigencias legales, indispensables o obligatorias son las exigidas por normas legales, exigidas por el Código de Comercio, libro diario y libro inventarios, balances, subdiarios como desdoblamiento del libro diario, exigidos por la ley sociedades comerciales, libro de actas asambleas, libro de accionistas, por las resoluciones de la AP 1415 y MOD, subdiario IVA de ventas y subdiario IVA compras. No obligatorios o necesarios, no son exigidos por las leyes, pero son necesarios para la técnica contable porque facilitan la preparación de los ESCs, por ejemplo, mayor general. Según la función donde provienen los datos, registros de primera entrada, cuando los datos surgen de las comprobantes y se vuelcan de los registros, por ejemplo, subdiarios de ventas y subdiarios de compras. Los registros de segunda entrada, cuando los datos se vuelcan a un registro desde otro registro, por ejemplo el libro mayor, que surge de los pases que se hacen del libro diario, y el libro inventario y balances. Según el contenido, registros cronológicos son los que se registran en primera entrada, contienen información heterogénea. Si son de contabilización inmediata, los asientos se registran ordenados por fecha, por ejemplo las ventas y compras. Si son contabilización deferida, los asientos se registran de cierre de ejercicio, por ejemplo las depreciaciones. Los registros sistemáticos son los que se registran en segunda entrada. Contienen información homogénea, por ejemplo el libro mayor. Según su forma o diseño, registros en cuadernos a priori, el único que debe ser encuadernado es el libro inventario y balances. Los registros de hojas sueltas o móviles son generalmente los mayores distintos registros contables. Vamos a ver un poco sobre inventarios y balances. En ese registro se transcribirán en la forma íntegra y cronológica los ESC, los informes de los síndicos y los dictámenes de los auditores. Los inventarios, el plan de cuentas, si está codificado. Ese es un registro indispensable para el artículo 44 del Código de Comercio. Es de segunda entrada y es un registro principal
por cada cuánto tiene toda información que el ente produce, aunque es forma sintética. Es un registro cronológico porque se registra sucesivamente los balances sin alterar su orden. La ley 19.550 establece que debe ser registro encuadernado, cualquiera sea el medio de registración. No se lo puede clasificar como registros homogéneos o heterogéneos, pero se resalta que estos contienen el resultado de la información elaborada obtenida en los estados contables. Es un registro encuadernado según el artículo 61 de la ley 19.550, cualquiera sea el medio de registración. En cuanto a su diseño, es sencillo y consta de dos partes: una parte para datos cualitativos de talla y cuentas. Es un registro encuadernado según el artículo 61 de la ley 19.550, cualquiera sea el medio de restricción. En cuanto a su diseño, es sencillo y consta de dos partes: una para datos cualitativos de talla y cuentas que proponen los ESC e inventario, y otra para los datos cuantitativos, cifras parciales, saldos deudores, saldos acreedores. Diario general es el registro cronológico de todas las transacciones, o sea, se registran en el mismo orden en que se suceden. Es un registro heterogéneo porque se registran todas las operaciones sin importar el tipo de operación. Es un registro principal porque muestra todas las operaciones económicos financieras que se realizan en el ente, en el nombre de cuentas y su contenido objetivo, subjetivo y valorativo. Las cuentas se debitan, acreditan para reflejar las variaciones cuantitativas que los hechos económicos producen en la igualdad contable. El diseño de un diario es simple, por lo general consta de 5 columnas: fecha, detalle, referencia a mayor o código de cuenta, debe y haber. Las características de este registro varían según el medio de registración que el ente tenga implementado. Mayor general: los datos seleccionados y almacenados en los diarios son transferidos a cuentas específicas en un proceso de clasificación por conceptos analógicos. Se coincide en el mayor general, es el centro del eje del sistema de registración. Es un registro homogéneo, es un registro principal porque contiene todas las operaciones realizadas en el diario general. Es un registro de segunda entrada porque solo recibe información de otro registro, como ser del libro diario. Es un registro no indispensable, o sea, no obligatorio, porque el Código de Comercio no lo menciona como indispensable. Es un registro que puede ser encontrado o llevarlo en fichas móviles o en hojas sueltas. Mayores auxiliares o submayores. Los mayores auxiliares surgen de la segregación lógica de una cuenta colectiva del mayor general. Por ello es un registro homogéneo, contiene información parcial y solo referida a una cuenta colectiva de mayor general. Por eso se dice que es un registro auxiliar. Es un registro de primera entrada porque se registra directamente de los comprobantes. Como permite la simultaneidad de tareas, es un registro que facilita la división del trabajo y la implementación de las áreas de responsabilidad. También es un registro de hojas sueltas, ya que permite la intercalación de nuevas cuentas individuales. Es un registro que permite implementar un sistema de registración analítico sistémico. Ejemplo, vamos a ver mi compañera Natalia habla sobre el partido doble. Sí. Bueno, a mí me correspondió el método de partida doble. Dice que la partida doble es la esencia de la contabilidad y parte integral de la ecuación patrimonial. La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de igual valor pero de naturaleza contraria. Por ejemplo, cuando se presta dinero, el que recibe debe y el que entrega tiene. Esto explica: la partida doble se compone de una cuenta, la cual debe tener un nombre, un código, un valor negativo y otro positivo.
El valor negativo corresponde a un crédito y el valor positivo corresponde a un débito. Su funcionamiento consiste en registrar en por lo menos dos cuentas. El valor debe ser igual en una y en la otra. Debe ser el mismo valor. En una cuenta se registra en su débito y en la otra cuenta se registra en el crédito. En algunos casos se pueden afectar hasta dos cuentas. De ahí nacen los asientos simples cuando se manejan dos cuentas o los asientos compuestos cuando son de más cuentas, de dos o más cuentas. Los débitos y los créditos de las cuentas afectadas deben ser iguales o lo que es lo mismo, si se restan los créditos y los débitos, el resultado debe ser igual a cero. Bueno, ahora seguimos lo último. La ecuación contable o ecuación patrimonial es una igualdad que consta de tres variables: activos, pasivo y patrimonio. Se dice que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados. Se dice que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que obtenga beneficios en el futuro. Un pasivo es la representación financiera de una obligación del ente económico también derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro deberá transferir recursos o desprenderse de ellos. El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. De ahí es donde nace la ecuación patrimonial, donde dice que patrimonio es igual a activo menos pasivo. De ahí ya se deduce cuál es el valor del patrimonio. Un ejemplo de aplicación de la ecuación contable es el siguiente. Una empresa posee activos por 8 millones de pesos y pasivos por 5 millones de pesos. Hallar el patrimonio. En principio, la ecuación contable es activo es igual a pasivo más patrimonio, pero aquí nos están pidiendo hallar el patrimonio. Entonces, lo que hacemos es pasar patrimonio antes del igual, que quedaría, o sea, pasaría signo negativo. No, me bloqueé. Para despejar el patrimonio, trasladamos pasivo con signo contrario al lado de la ecuación y nos queda activo menos pasivo es igual a patrimonio. Dice que el activo son 8 millones de pesos y el pasivo son 5 millones de pesos. Entonces, al realizar la ecuación nos daría 3 millones de pesos que corresponde al patrimonio. De esta manera hallamos la ecuación contable y el patrimonio. Muy buenas, a continuación les voy a hablar sobre el tema de los impuestos. Primero que todo vamos a dar una definición sobre qué son los impuestos. Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con la parte de sus ingresos. Los impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo las actualizaciones, como por ejemplo la infraestructura o la prestación de servicios. Vamos a hablar sobre la clasificación de los impuestos. Se pueden clasificar de varias maneras según la diferencia entre los impuestos. O sea, los impuestos tienen una diferencia entre directos e indirectos. Vamos a hablar de los impuestos directos. Son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad, empresa, etc., ya que se basan en la capacidad económica, posesión de un patrimonio y obtención de rentas. Entre los impuestos directos tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre las sociedades o el impuesto sobre las sucesiones y donaciones. Ahora vamos a hablar sobre los impuestos indirectos. En contra de los anteriores, los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios, como por ejemplo las personas que están pagando un impuesto de manera indirecta, el impuesto no recae sobre la persona específica, aunque sea esta con lo que se abona, sino recae sobre el bien o el servicio en el que requiere. Por ejemplo, los impuestos no recaen sobre la persona
Por ejemplo, los impuestos indirectos serían el IVA, el impuesto sobre transacciones patrimoniales o los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas. Dentro de estos tenemos una segunda clasificación, que ya vienen entre los impuestos proporcionales, los regresivos y los progresivos. Los impuestos proporcionales. La cuota a pagar se calcula a través del porcentaje fijo, como por ejemplo el IVA. No se tiene en cuenta la base imponible o la renta del individuo sujeto al impuesto. Los impuestos regresivos. A mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que se debe pagar. Un ejemplo sería el IVA a los bienes básicos, ya que afecta en mayor proporción a los individuos con menores ingresos. Los ingresos progresivos. A mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos que se debe pagar. Un ejemplo sería el impuesto sobre la renta. Bueno, y con esto finalizamos la actividad 11 de Contabilidad Financiera 1. Muchas gracias, compañeros. Profe.